nos piden que calculemos el poliedro dual o conjugado de este poliedro, que es el rombicuboctaedro. Bueno, este poliedro, como vemos, está formado por cuadrados rodeados de 4 cuadrados y 4 triángulos, ¿no? Visto desde arriba, por ejemplo, si esta es la proyección en planta, tenemos un octógono y en alzado es otro octógono y en perfil otro octógono. Entonces, si dibujamos el octógono, ya podemos dibujar el poliedro. Entonces, para ello dibujamos, por ejemplo, una línea vertical y marcamos la posición del eje vertical. Como planta, alzado y perfil son iguales, basta con dibujar una única proyección, ¿no? Son iguales si cogemos esa proyección. Lógicamente, si cojo una aleatoria así, no son iguales las tres vistas, pero si lo cojo así, sí, ¿no? Entonces dibujamos el octógono. Para ir más rápido, podemos coger una circunferencia ya con la plantilla y marcar la posición de los 8 puntos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí 4 puntos de un cuadrado, los ejes principales, y ahora aquí en las bisectrices nos da otros 4 puntos. Con lo cual ya hay ahí las 8 divisiones. Podemos trazar ya esas 8 divisiones y sobre esas líneas tendremos el polígono de 8 lados. Bueno, tenemos ya esto y ahora, dependiendo del tamaño que queramos hacerlo, podría ser este el cuadrado o hacer uno cualquiera. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a pensar en que estos son los 8 puntos. Vamos a coger una vista donde se vea, por ejemplo, esta línea como superior, ¿no? En vez de cogerlo así, porque es más fácil de hacer, ¿no? Bueno, entonces, si ahora marcamos ahí los puntos del octógono, pues tenemos esta línea, su paralela, y así todos los demás, ¿no? Entonces, marcaremos ahí la posición de las líneas del octógono regular. Basta con hacer los ejes ortogonales y sus bisectrices, y ahí tenemos ya los 8 puntos que definen el octógono regular, ¿vale? Bueno, tenemos ya el octógono y ahora, si unimos vértices opuestos, tenemos aquí este rectángulo y tenemos aquí este rectángulo. Con lo cual ya tenemos la figura que buscamos, pues esta vista, ¿no? O sea, el cuadrado rodeado de triángulos y cuadrados, ¿no? Bueno, como decíamos, si esta es la planta, el alzado es un giro 90 grados, o sea que es exactamente igual, ¿no? Bueno, pues marcamos, si esto está bien dibujado, vamos a hacerlo a bolígrafo para que se vea mejor, pues esto debería ser un cuadrado. O sea que esa cara está en verdadera forma, estas líneas serían perpendiculares entre sí y eso sería un cuadrado. Ahí tenemos ya el octógono, ¿no? Entonces, esta línea también tendría que ser paralela a esta de aquí y son 4 rectángulos iguales girados en una simetría radial. Todos estos 8 puntos pertenecen a la circunferencia y luego estos últimos triángulos que definen ya el poliedro. Entonces, para que nos salgan las 3 vistas iguales, pues colocaríamos, por ejemplo, aquí la línea de tierra en paralelo a una de estas. Entonces tendríamos que el alzado es exactamente igual y el perfil también, ¿no? O sea que las 3 vistas serían iguales, como vemos aquí: planta, alzado y perfil, ¿no? Recordamos que de la planta al alzado, planta-alzado, se pasa por un giro de 90 grados y el perfil también por otro giro de 90, y lo tenemos, ¿no? Bueno, por último, como nos piden el poliedro dual, ¿no? Tenemos aquí ya, para que se perciba mejor el dual, ¿no? Es el icositetraedro deltoidal, ¿no?
Es un poliedro, pues como vemos, formado por deltoides. Los deltoides son figuras que, si cogemos, por ejemplo, un rombo que tiene estos 4 lados iguales, pero los ejes distintos, ¿no? Entonces, si ahora estiramos hacia aquí el rombo, pues tendremos aquí 2 líneas que son iguales y otras 2 iguales, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama un deltoide, ¿no? Pues está formado por formas planas, por polígonos que se llaman deltoides, ¿no? Bueno, y si cogemos los centros de cada cara aquí, pues obtendremos un cuadrado, o sea que la figura, como todo poliedro dual, lo podríamos inscribir siempre dentro de él. Este es un poliedro de Catalan, este de arquimediano. Entonces, al coger estos 4 puntos que tenemos aquí, vamos a marcarlos aquí. Ahí tenemos ya el cuadrado. Y ahora tenemos, como vemos aquí, 2 puntos, ¿no? Estos 2 puntos que corresponderán aquí a este punto y a este. Son este triángulo, ¿no? Entonces aquí tendremos otro cuadrado, corresponde a este, luego aquí tendremos otro triángulo, o sea que en realidad esta figura la podemos inscribir en esta, cogiendo ahí los centros de las caras. ¿Cómo podemos construir esta? Bueno, pues a partir del método de Dorman-Luke. Entonces cogemos en el poliedro, aquí lo tenemos ya construido en 3D para verlo, cogemos los 4 puntos que son puntos medios de las aristas, o sea que habría que coger aquí punto medio de esta arista, punto medio de esta, por ejemplo, medio de esta y medio de esta, obteniendo aquí ya un cuadrilátero. Ese cuadrilátero, como podemos ver, esta y esta son paralelas. Pues sabemos que en una circunferencia podemos, sabiendo que nos dan 2 segmentos que son paralelos, uno mayor y otro menor, podemos pasar una circunferencia por ellos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que haremos, pasaremos una circunferencia por estos 4 puntos que son puntos medios de las aristas, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí en la figura, estos 4 puntos, pues la circunferencia que pasa por ellos, pues podría ser, por ejemplo, esta, por poner un ejemplo. Si nos fijamos, no está en una proyección paralela al plano de proyección, está en una proyección oblicua y por lo tanto va a ser una elipse, lo cual complica las cosas. Pero si quisiera tenerla frontal para hacerla con compás, tendría que colocar la figura según esta perspectiva. Y según esta perspectiva, dibujar esta figura también resulta algo complicado, ¿no? Entonces, lo mejor es entender el procedimiento para hacerlo y luego, si alguien quiere dedicar su tiempo a esto, pues que lo haga, ¿no? Entonces, el método es simplemente tenemos una circunferencia que pasa por esos 4 vértices y ahora el método nos dice que si en cada uno de esos 4 vértices hacemos las tangentes a la circunferencia, obtendremos ya la dirección de las aristas de la figura conjugada. O sea que en realidad, si hacemos la dirección de estas 2 tangentes, serán estas 2, y la dirección de esta tangente y esta serán estas otras 2. Con lo cual, el ejercicio ya estaría resuelto, ¿no? Entonces, claro, entenderlo así en la práctica pues es fácil. Otra cosa sería ya calcular con precisión, ya que, como decimos, esto sale aquí una forma elíptica. Y al ser una forma elíptica hay que calcular los puntos de la elipse, lo cual sería bastante laborioso. Y por último, aquí la tangente, tangente y tangente. Las 4 tangentes son las 4 direcciones de las aristas de la figura, ¿no? Hay otra cuestión, y es que en realidad esa figura atravesaría a esta. Entonces, para que este punto, este vértice, esté sobre esta cara, lo que tendremos es también que desplazar esta circunferencia hasta que las 4 líneas pasen por el plano de la circunferencia. O sea que habría que desplazarla, ¿no? Con lo cual la figura se desplaza, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, pues ya si hacemos las tangentes veremos que para esta elipse las tangentes pues serán estos 2 ejes que pasarán por el centro de la figura, ¿no? Y corresponderá realmente a estos 2, ¿no? Corresponderá a este y a este, ¿no? Y ahora decíamos que esto tenía esta dirección y esto, estas 2 tangentes. Bueno, pues si acercamos la circunferencia hasta el vértice, pues veremos que efectivamente en el momento en que hacemos eso, pues nos saldrá aquí ya las dos
las dos líneas correspondientes a ese deltoide, ¿no? O sea que esta es la cara del poliedro icositetraedro deltoidal, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí la forma esa poligonal y sería ya una cara de esa figura. Lógicamente, como hay simetría, pues esto vendrá por aquí y tenemos entonces estas aristas. Y por último, pues si hacemos lo mismo con esto, habría que hacer otra vez la circunferencia que se transformaría todavía en una elipse mayor y tendríamos entonces aquí ya las dos líneas del... Bueno, esto sería una única línea porque es un deltoide. Tendríamos las dos líneas de ese deltoide. Con lo cual ya tendríamos la figura al completo porque esto se repite 4 veces y ya tendríamos ese contaedro deltoidal. O sea que estaría formado por este deltoide, como vemos aquí, y estas dos caras, ¿no? Con lo cual estaría ya concluido, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento, lo dejamos indicado nada más, ¿no? Entonces haríamos aquí la forma que viene por aquí, que viene por aquí, por mitad de este. Tenemos esto pasa por este vértice y pasa por este vértice. Entonces este punto tendrá aquí su afín, bueno, su afín no es la palabra, su correspondiente, ¿no? Y tendremos entonces ya aquí, pues esto, tendremos en la parte de abajo, como lo hemos dibujado así, pues tendremos aquí esto, y esto. Y estaría ya al completo, ¿no? Entonces este punto también vendrá a parar aquí y respecto a este eje vendrá a parar también aquí y este vendrá a parar aquí. Bueno, y ahora se tendría que ver que efectivamente todos estos puntos del poliedro, estos están sobre las caras, ¿no? Entonces este está centrado ahí en esa cara, este está centrado en esta cara y así con todos, ¿no? Bueno, pues en eso ya hacemos con mayor grosor las líneas de la figura obtenida. Vamos a utilizar mejor este. Pues tenemos aquí este eje, este otro. Y ahora aquí el deltoide, el otro deltoide, el otro y el último. Los 4 deltoides ahí en una simetría radial y luego también los que tenemos de este lado. Bueno, pues ese sería el nuevo poliedro, otro poliedro de Catalan, que como sabemos tienen todas las caras iguales y en este caso nunca son polígonos regulares, en el caso de los de Catalan, ¿no? Por último, si quisiéramos que se percibiera mejor en 3D, podríamos sombrear, por ejemplo, las caras laterales, pues esta a lo mejor un poco menos y así todas, ¿no? Un poco menos, un poco más. Tenemos ahí ya ese poliedro con sus deltoides y luego estos aquí centrados, ¿no? Estos vértices ahí en el centro de cada cara, ¿no? Entonces le damos un poco de sombra, tenemos esta cara, tenemos esta otra. Esta, tenemos esta y así con todas. Bueno, pues ahí tenemos ya nuestro poliedro y podemos marcar los puntos del rombicuboctaedro ahí para ver que efectivamente están sobre las caras
sobre las caras de el otro poliedro de Catalan. Bueno, ahí lo tenemos perfectamente centrado el rombicuboctaedro en el icositetraedro deltoidal. Bueno, ya dijimos que el alzado y el perfil eran iguales, con lo cual estaría concluido el ejercicio. Ya es un procedimiento complicado porque la circunferencia que pasaba por esos puntos realmente ahí había que hacer las tangentes, pero la circunferencia se proyectaba de forma oblicua y por tanto teníamos una elipse. Podríamos abatirla y proyectarla otra vez aquí. En diédrico sabemos hacer un abatimiento de la circunferencia y proyectar los puntos de esa circunferencia que se proyecta según una elipse. Hacemos las tangentes sobre la circunferencia abatida y al desabatirla las proyectamos también. O sea, desabatimos las tangentes, con lo cual nos va a dar con toda precisión estas direcciones, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento y ahí tenemos los dos poliedros involucrados en esta operación de dualidad entre un poliedro arquimediano, el rombicuboctaedro, y el otro de Catalan, el icositetraedro deltoidal.